Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo, Su Caso en Casa, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana. Y aquí compartimos con nuestros televidentes. Gracias porque cuando estamos en la calle nos dicen qué buen programa, ven el programa, nos mandan muchos correos, los respondemos todos, hacemos lo posible por responder todos los correos. Hay muchas inquietudes televidentes que usted las puede ver en el canal de YouTube, Teleantioquia Su Caso en Casa. Allí están los programas para que los repitan, porque muchas preguntas tienen que ver con esos programas y donde explicamos con los expertos. Y también al finalizar los programas están también los teléfonos de nuestros abogados, de los invitados, para que también se puedan comunicar con ellos. Con el doctor, por ejemplo, Jaime Humberto Salazar, con las muy buenas noches, quien es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Además tiene una maestría en España, en Alcalá, España, relacionada con los planes de fondos de pensiones, y quien tiene muchos años pues, de estar en este tema del derecho laboral y de las pensiones. Pues decirle a nuestros televidentes que usted también está presto para recibir las inquietudes que tienen que ver precisamente con el derecho laboral y la seguridad social. Buenas noches, doctor Jaime. Claro que sí, Juan, muy buenas noches a todos los televidentes. No olviden que tenemos oficina en Cartagena, en el Centro Comercial 1, al frente del Tribunal Superior, en Bogotá, en el edificio Antares, al lado de la Plaza de Toros, en Río Negro, en el Centro Comercial San Francisco, al frente del SENA, oficina 215, en la ciudad de Medellín, la tradicional oficina de hace 25 años, en Junín con la Playa, en el edificio San Fernando. No cobramos la consulta, que eso es muy importante porque muchos usuarios van inicialmente a consultar algún tema y la consulta inicial no se les cobra, y así hay que hacer algún estudio, Pues ahí sí ya, etcétera. Hay que empezar a generar honorarios, pero por general no se les cobra. Y estuvimos recientemente en la personería de Medellín. Doctor Jaime Humberto, hay gente que a veces no sabe que las personerías sirven para acudir a la acción de tutela, al derecho de petición, que son herramientas que son gratuitas también, para poder acudir a ellas y sirven también como unos insumos importantes. Saludos a todas las personas con las que estuvimos dialogando en la personería de Medellín y en las personerías de todo el país. Ustedes pueden ir a esas personerías para que les ayuden en ese sentido. Hoy vamos a hablar sobre el tema relacionado con el traslado de régimen pensional, quienes están en fondos privados, quienes están en régimen de prima media Colpensiones. Doctor Jaime Humberto, ¿qué novedades hay? Porque hemos insistido mucho en que la mujer mayor de 47 y el hombre mayor de 52 que no lograron trasladarse voluntariamente de fondo, lo tienen que hacer ya a través de una demanda, siempre y cuando haya unas condiciones que le favorezcan, porque no a todos les favorece el cambio de régimen. Claro. Novedades, hablemos de una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de cierre en materia laboral y de seguridad social. Esta sentencia tiene aspectos muy importantes, pero resaltemos dos. Nos aterriza en el planteamiento que siempre hemos hecho en la ciudad de Medellín y en las otras ciudades, de que cuando se pide el traslado de régimen, se pide la ineficacia de la vinculación con el régimen de ahorro individual. Cuando se plantea la figura de la ineficacia, que es una figura traída más del derecho comercial que del derecho civil y que del derecho laboral, bueno, en el derecho laboral algunas normas de cláusulas ineficaces funcionan, pero la ineficacia comporta que ese negocio jurídico no existió, es decir, que los efectos no son hacia futuro, sino hacia atrás. O sea, desde el mismo momento en que esta persona se vinculó con el régimen de ahorro individual, de tal manera que la persona esté o no esté sumergida en el régimen de transición, puede pedir la ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual. Ese es un avance importantísimo, porque pese a que la jurisprudencia venía avanzando en ese tema, pues esta sentencia nos lo reafirma y nos lo reitera. Otro avance importante en esta decisión es que no tenemos que empezar a echarle mano a normas del Código Civil. En las primeras demandas que se plantearon de traslado de régimen, que no fue nuestro caso porque siempre hemos planteado ineficacia, los abogados plantean una nulidad relativa. Que debe ser un gran error. Exacto, porque hay que plantear un vicio en el consentimiento, y allí, claro, cuando usted plantea un vicio en el consentimiento, tiene dos problemas gravísimos. Para Primero, probarlo. su carga, la carga de la prueba es suya. Le toca probar que existió, y eso es supremamente complicado y difícil, porque son hechos acaecidos por los años 90, en el 94 hacia adelante, que fue cuando la gente se trasladó. Y segundo, hay que echarle mano a unas figuras del Código Civil, y hay que echarle mano a los efectos de las nulidades, que son unos efectos sextunc, o sea, hacia futuro y no hacia atrás, y eso complicaba mucho el escenario. Pues, y los negaban rápidamente, esos traslados, los negaban, porque probar eso que usted manifiesta demuestra que usted en el año 94 lo obligaron a afiliarse a un fondo privado. Ese vicio del consentimiento y todo eso complica. Nos sumerge entonces nos libera de
probar que esto fue un vicio en el consentimiento y nos apareja como sanción la que ha traído siempre la Ley 100 de 1993, que consiste en que cuando se violenta el consentimiento informado en la vinculación con el régimen, esa afiliación es inválida. Y como es inválida, habrá que ser nuevamente una, ahí sí con todos los requisitos que nos trae esa norma y los demás decretos reglamentarios que establecieron todo este tema de las administradoras del régimen de ahorro individual. Entonces hay dos cosas muy importantes en esa sentencia que cabe resaltar y que nos permiten como seguir afianzados en la tesis y seguir trabajando con todos estos procesos en Barranquilla, en Bogotá, en Cartagena, en Medellín y en Río Negro, ¿no? En algunas ciudades no podemos abarcarlas todas porque no hay tiempo de ir a todas, pero sí voy recurrentemente, sobre todo a Cartagena y a Bogotá, para atender a los usuarios, atender consultas, etcétera, porque es importante, claro, pues la presencia de la gente de los reclamados. A propósito de Bogotá, donde usted tiene oficina, doña Marta, buenas noches. Doña Marta, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bien, es para salirme un momentico del tema. Es que le quiero hacer una pregunta al doctor. Yo estoy pensionada por invalidez. Tengo 750 semanas. Pero yo quiero saber, como cada 3 años hacen una evaluación. Una evaluación, y yo tengo 51 años, ¿en qué momento ya queda fija esa pensión? Esa es mi pregunta. Es una muy buena pregunta. O esa pensión se convierte en vitalicia, ¿cómo es? O si se podría perder Gracias. en un momento dado. Sí. Bueno, las revisiones periódicas permiten que la merma de capacidad laboral le baje y que le puedan reducir. Hay un parámetro más o menos establecido para las administradoras del régimen de ahorro individual y el de prima media, que ellos revisan mermas de capacidad laboral casi siempre menores al 60%. Las del 60, 70, 80, esas casi nunca las revisan, Juan, porque hay muy poca probabilidad de que mejore. De que una persona en esas condiciones, claro, mejores, sí. Supuesto. Y cuando usted llega a la edad de pensionamiento, que como tiene apenas 51 años, va a tocar a los 57, cuando llegue a los 57, usted simplemente le manda a la administradora un comunicado y le dice, vea, yo ya cumplí la edad para pensionarme por vejez, pero no tengo semanas. Simplemente conviértame esta pensión de invalidez en pensión vitalicia y ellos están en la obligación de convertírsela. Entonces, al momento de llegar a la edad de pensión, sin régimen de transición, en que la pensión se le convierte en vitalicia. Mientras tanto, tiene que estar sujeta a las revisiones periódicas que la respectiva administradora le haga. Recuerde que no concurrir a esas revisiones hace que le suspendan el pago de la pensión. Tiene Ahora, que ir. Doña Marta en Bogotá también lo que puede hacer, ella nos decía que tenía 700 semanas, 51 años. Si sigue haciendo aportes al sistema, podría construir la pensión de vejez, pero a veces hay que revisar también los escenarios porque está muy lejos de está muy lejos de todos modos. Está muy lejos de una pensión de vejez y muy seguramente, si está inválida, pues con muy pocas probabilidades de conseguir un empleo estable. No, de conseguir un empleo, claro, para poder aportarse. Sí, señor. Doctor Jaime Humberto, seguimos con más televidentes. Eugenia, en el municipio de Bello. Buenas noches. Yo. Eugenia, ya estamos acá. Bueno, mientras doña Eugenia se pone en contacto con nosotros porque está ahí acomodando el teléfono, nosotros hemos dicho aquí que las mujeres mayores de 47 y los hombres mayores de 52 que hagan aportes a fondos privados de pensiones y ganen más de 2 salarios mínimos deben analizar muy bien la situación de si les es o no conveniente trasladarse a Colpensiones. ¿Por qué razón, doctor Jaime Humberto? Juan, vea, primero, la pregunta inicial que me hiciste, entonces, antes de los 47 la mujer se puede regresar y el varón antes de los 52. Sin embargo, hay otras variantes allí que hay que tener en cuenta. Hay que mirar qué pasó entre el año 2003 y 2004. Hay que mirar si esta persona estuvo multivinculada, que es cuando se le hacen aportes a la vez a una administradora del régimen de ahorro individual y a una de prima media, y de pronto los multivinculados tienen opción de regresar. Hay traslados en plazo de gracia que estableció la ley 797-2003, etc. Entonces, no solamente estar antes de las edades, sino de pronto estar en una de estas hipótesis. ¿Cuál es como la constante que hemos visto? Exacto. Vea, Juan, eso depende mucho. Primero, si la persona en los últimos años de vida laboral ha tenido salarios importantes, lo más seguro es que le beneficie trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por razones del monto de la mesada pensional. Sin embargo, también hemos advertido de que hay personas que tuvieron muy buenos empleos al inicio de su vida laboral y al final este ingreso les desplomó. Y lo hemos visto porque lo hemos visto en muchos casos en la oficina. Y usted le pregunta al usuario, lo que pasó al inicio de su vida laboral, yo tuve un empleo muy bueno 15 años, muy pero buenos cargos y después en estos últimos 10 me toca cotizar con el mínimo. Si usted no le pregunta eso al usuario, cometió un error porque usted le va a decir, no, pues que eso va a trasladar si usted está ganando el mínimo. Y eso es mentira. Recuerde que una de las probabilidades que tiene
un potencial pensionado con el régimen de prima media es Toda la acudir vida. a los promedios de toda la vida laboral. Y si le echan mano a esos ingresos que tuvo altos por allá, al inicio de su vida laboral es probable que ese promedio se le sube y se le aumente. Entonces hay que hacer el análisis de todos los escenarios probables para poder darle una asesoría plausible a un usuario de esta naturaleza. Ahora sí vamos con Eugenia en el municipio de Bello. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Mira, es que yo siempre, cuando puedo ver el programa suyo de su caso en casa, la pregunta mía es, voy a cumplir 54 años y resulta que pues yo no sé si me devuelvan la plata de la pensión que la tengo en protección. Yo trabajé 11 años y medio en una empresa, no pude seguir cotizando y después trabajé 1 año y medio en otras partes. Todo eso quedó la pensión en protección. La tenía en 2 partes, en el seguro y en protección. Entonces yo hace muchos años fui y pasé lo que tenía en el seguro a protección, o sea, me cotó en protección. Y yo el año pasado, yo estuve muy enferma, estoy en un tratamiento casi de 10 meses hasta noviembre y no he podido ir a averiguar allá qué pasa con esa plata, si tengo las semanas y si de pronto debido a mi salud me pueden devolver esa plata o qué tengo que hacer. Doña Eugenia, muchas gracias. Una claridad para que el doctor Jaime Humberto también nos ayude con esto. No se devuelven recursos, ni en fondo privado, ni en prima media antes de las edades. No se devuelven. Y en el tema de su salud ya tendría que mirar si hay una pérdida de capacidad que para una pensión de invalidez, porque muchos piensan, doctor Jaime Humberto, que los fondos de pensiones funcionan como unos planes de ahorro donde uno retira el recurso cuando quiere. No funciona así. Eso hay No que se devuelven recursos por vejez. Exacto. Antes de que usted cumpla 57 o 62. No se devuelve. Por invalidez, que es el caso del tratamiento que usted tuvo de 10 meses el año pasado, habría que hacer en análisis Exacto. qué enfermedad tuvo, cuánto hace que dejó de cotizar, cuándo se le estructuró esa invalidez, cuándo empezó a sufrir la enfermedad, etcétera. Todo ese análisis lo hacemos en la oficina para poder establecer si eventualmente usted podría tener derecho a una pensión por invalidez o si no le da pues por fecha de estructuración, etcétera. En ese evento, si la merma de capacidad laboral le da, sí le pueden devolver los saldos, porque esa es una causal de redención de saldos de la cuenta de ahorro individual cuando la persona cumple la merma de capacidad laboral, pero las semanas no le dan cotizadas dentro de los 3 años anteriores. Recuerde que hay diversas tesis que vienen esbozando, o por lo menos la Corte Constitucional respecto de pensión de invalidez. Entonces, no es simplemente las 50 semanas en los últimos 3 años lo que pueden determinar que usted tenga derecho a una pensión. En caso de enfermedades congénitas o enfermedades progresivas, se miran otras hipótesis que potencialmente le pueden dar derecho a una pensión por invalidez. Sugerencia, acérquese por la oficina en Junín con la Playa, en el edificio San Fernando, oficina 302, que nosotros con todo gusto le ayudamos con la consulta y miramos qué escenario probable tiene de una pensión por invalidez. Y mirar de una vez también la historia de las semanas cotizadas, Por todo el supuesto, escenario. claro que sí. Vamos con don José en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Doctor Hurtado, gracias. Tengo la andrea, por favor, de hablar José de Muñoz de Ciudad de Bogotá. Quisiera Claro. hablar con el doctor una consultica, el Bien doctor pueda. Humberto Salazar. Claro. Mi caso es el siguiente sobre pensión. Ahorita que es que yo tengo 66 años y tengo 1.200 semanas y mi inquietud es, en caso del próximo gobierno que haga una reforma, ¿será que vuelven y nos hacen que paguemos más semanas o puede uno estar tranquilo que pagando, llegando a las 1.300 semanas, ya con su decreto puede digamos, contar semanas y reclama su pensión? ¿O será que también puedo tener derecho a la transición? Yo cumplí 62 años en el 2014 y tenía como 1.010 semanas, he hecho más de las 1.000. Puede. Valdría la pena hacerle ese análisis con los documentos en la mano en nuestra Claro. oficina, con la historia ¿Están en laboral. Bogotá además? ¿Ustedes también? Ay, si está en Bogotá, claro, acuda a la oficina del edificio Antares, que la doctora Claudia Restrepo lo atiende, y examinamos el escenario. Puede que también tenga derecho al régimen de transición y que debiera estar pensionado, Sí, inclusive no. desde los 62 años, Digamos. desde 2014, cuando cumplió las 1.000 y poquito de Doctor semanas. Jaime, y con relación a lo otro, don José, no se preocupe porque seguramente si hay una reforma, hay una transición y a usted seguramente esa transición lo va a beneficiar. Puede que a quienes estén más jóvenes, si esa transición los puede dejar ahí como en vilo. Vamos a ver qué Esa pasa. transición se calcula por lo que han planteado las administradoras de fondos de pensiones en los congresos y en el Congreso de la República, inclusive la semana pasada o antepasada, que fue el debate de la reforma, que puede oscilar entre 5 y 10 años. Entonces a él no lo afectaría pues esa Gravemente, posible ¿no? reforma pensional. Doctor Jaime Humberto, vamos a una corta pausa y ya regresamos con nuestros televidentes, hablando entonces sobre las ventajas
del traslado de régimen pensional. Ya regresamos. Oficinas del doctor Jaime Humberto Salazar en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. Línea de WhatsApp 304-218-8191. Abrimos oficina en Bogotá y se encuentra ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. Y en Cartagena, avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410. Y aspectos para recordar sobre los regímenes de pensión, cuándo debe darse el traslado, qué tenemos que tener en cuenta sobre este tema. Si al momento de efectuar un cambio o traslado de régimen las administradoras de pensiones no le brindaron información suficiente, clara, completa y oportuna que le permitiera tener plena conciencia de los efectos de su decisión, dicho traslado puede ser declarado ineficaz por un juez. Ya lo dijo el doctor Jaime Humberto hace unos minutos. El trámite administrativo de traslado de régimen puede adelantarse siempre que el afiliado le falten más de 10 años para cumplir la edad pensional. Antes de los 47 años, mujeres y 52 hombres pueden cambiar del régimen pensional voluntariamente. Luego, la única forma es a través de una demanda. Vamos con don Sergio desde el municipio de Bello. Muy buenas noches. Don Sergio. Muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, ¿y usted, Juan Carlos? Gracias. Su aporte, inquietud para el doctor Jaime Humberto. Son dos cositas. Una es solicitarle a usted, doctor Juan Carlos, ¿cuándo podrían hacer un programa sobre los seguros bancarios? Que hay casos de pensión por invalidez o así que uno no sabe cómo manejarlas. Y la otra es preguntarle al doctor Salazar acerca de la señora que llamó ahora preguntando por la pensión vitalicia, ¿hasta cuándo le hacen a uno la evaluación que hacen cada 3 años? Sí. Bueno, don Sergio, muchas gracias. Con relación al primer tema, nosotros hemos traído aquí al doctor Esteban Aguirre, especialista en temas de seguros. Me imagino que usted se refiere a los seguros que le venden a uno por distintas causas que tan importantes pueden llegar a ser, pero muy buena la sugerencia. Vamos a traer nuevamente el tema y con relación a lo segundo, doctor Jaime Humberto Salazar, él pregunta sobre la pensión vitalicia, sí, pese a que hay una calificación cada 3 años cuando hay personas con pensión de invalidez. Inclusive, Juan, y discúlpame, digo esto antes, en un programa de estos vamos a hablar también de los seguros previsionales, bueno, que son los seguros con los que se pagan las pensiones de invalidez y de las sobrevivientes. Vamos a sacar un programa para eso, para que la gente conozca bien al menudo este tema, cómo es que se maneja. No, lo de la señora es que cuando ella llegue a los 57 años de edad, esa pensión se le convierte en vitalicia. Ya usted le dice a la administradora, vea, yo ya llegué a la edad de pensión de vejez, ya no me vuelva a revisar mi asunto de invalidez, porque esta pensión ya se convierte en vitalicia. Así es el asunto. Y si es un varón, a los 62, ¿no? Y puede estar con la raya, puede estar con el 50 o el 50.1, y si ya llegó a la edad, ya la pensión es vitalicia, ya no hay, claro, no hay doctor tutía, Jaime, como yo decimos. entiendo ese escenario, es porque si la persona cumplió la edad, obviamente si se pensionó por invalidez con 200 semanas, por citar un ejemplo, ¿a qué hora va a construir la pensión de vejez? Ya es imposible. Entonces, si le quitaran la pensión, esa persona quedaría, pues sería una vulneración a un derecho fundamental, ¿o no? Inclusive, Juan, debemos tratar ¿Qué opina usted? un tema también supremamente importante que no ha obtenido decisión judicial todavía favorable, pero ya la Corte lo abordó en una sentencia, y es que los pensionados en el régimen de ahorro individual, mientras están disfrutando de la pensión, y debiera ser también en el de prima media, hay una cotización interna del sistema para que en caso de que cese la invalidez, estas semanas entren como válidas para efectos de la vejez. Es un tema supremamente importante que lo tenemos que tratar en uno de estos programas. ¿Sí me entiende? Claro. Mientras usted está inválido y le estén revisando y sigan invalidez 10, 15, 20 años, el sistema internamente le está aportando a usted a vejez para que en el momento, si a los 20 años le quitan la pensión de invalidez, usted haya ido acumulando semanas para vejez. No quede exacto en el aire. Exacto. Una decisión de la Corte que la Corte no pudo abordar el tema de fondo, pero dio algunas pinceladas. En un programa de esto lo tratamos también, que es supremamente importante. Vamos a aprovechar esto que nos queda de tiempo, antes de ir con luz en el santuario.
Nos preguntó un abogado recientemente qué pasa cuando yo me traslado del fondo privado, me voy para Colpensiones, yo me voy con las semanas, pero también con los recursos que ahorré en el fondo privado para construir mi pensión en Colpensiones, o los recursos se quedan en el fondo privado, lo único que me llevo son las semanas. Los recursos pasan al fondo privado como capital y Colpensiones los convierte en semanas. Hay Ya. una crítica Hay un enredito ahí. Hay una crítica, Juan, es al sistema, porque finalmente los fondos de pensiones están en una posición de comodín. ¿Ellos qué hacen? Claro. Les quitan esto, traerán esta plata y ya. Y se acabó el problema. Ellos debieran pagar Con como lo ordena rendimiento y con todo. un juez de la República. No, es que van con rendimiento. Lo que yo digo es que el juez de la República debiera ordenar que esa administradora de pensiones del régimen de ahorro individual, a título de sanción, siga pagando la pensión, porque si no, no va a pasar nada. Ellos simplemente administraron un recurso, ganaron plata y después Ganaron se lo plata devuelven a con el Colpensiones y le dejan la carga a Colpensiones. Ya le entendí, doctor Jaime Humberto. Como se dice coloquialmente, de chuparon rueda al usuario, después se lo entregan a Colpensiones lo pensiona y le queda la carga de la pensión. Así es. Y no al fondo privado. Exactamente. Doña Luz el Santuario, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo le va? Vea, quiero preguntarle al doctor Salazar una cosita. Mi esposo cumple los 62 años ahora el 1 de agosto. Resulta de que él se pasó de Colpensiones o el seguro que era primero a protección. Yo quiero saber si él se puede regresar para Colpensiones y también, y porque él cuando él firmó, pero él no sabe leer ni escribir. Entonces yo pregunto si él puede regresarse a Colpensiones y si la pensión en protección es vitalicia o es hasta que se le acabe el ahorro. Le agradezco mucho. Muy Doña amable. Luz, doctor Lo Jaime Humberto. primero, sí se puede devolver previo una demanda judicial. Lo segundo, hay que mirar el salario que devengaba el señor, a ver si vale la pena trasladarlo. Lo tercero, las pensiones en el régimen de ahorro individual también son vitalicias. Es un mito que es que se acaba el capital y se acaba la pensión. No, señora. Buena aclaración. Eso es mentira. Las pensiones allí son vitalicias como son en Colpensiones. Muy bueno ese detalle para ir cerrando, doctor Jaime Humberto. No hay pensiones transitorias, porque ahí tampoco podemos satanizar al fondo privado. No, es que en el fondo privado se me acabó la plata y se me acabó la pensión. Eso no es así, doctor Jaime Eso Humberto. no es así. Inclusive hay una modalidad de pensión que se llama retiro programado y cuando el capital se va reduciendo al suficiente para pagar una pensión de salario mínimo, la administradora del RAIS está obligado a pasar al señor a una renta vitalicia. Doctor Jaime Humberto Salazar, gracias por ayudarnos a aclarar todas estas inquietudes con nuestros televidentes. Gracias a ti por la invitación, Juan, y el próximo lunes nos vemos como siempre. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación. No se vayan porque a las 7 de la noche la emisión central de Teleantioquia Noticias y quienes nos ven en repetición a las 5:30 de la mañana, la emisión especial a las 6 de la mañana de Consejo de Redacción. Muchas gracias por estar con nosotros.